un aburrimiento existencial. Nada me llenaba. Cada vez que soñaba con ese lugar, como el corazón me vibraba. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, recuerden que estamos haciendo este camino de esta historia de amor que nos une a mi esposa y a mí. Seguramente ya habrán visto, escuchado su testimonio, pero como les habíamos dicho, todo surge con un amor que nos conoció primero y empieza mucho antes esta historia de haber conocido a Sara. Todo empieza en Argentina, en una ciudad que se llama Tandil, una ciudad relativamente joven, fundada por inmigrantes, y ahí empieza un poco mi linaje. Mis abuelos vinieron de Bélgica después de la Segunda Guerra Mundial, toda una odisea, también toda una historia que contar, pero llegaron con 2 de sus 8 hijos a Tandil. Ahí se instalan sin plata en los bolsillos, con mucha voluntad de trabajo, con muchas ideas. Si algo caracteriza a mi familia materna es el trabajo. Mi familia paterna, por el contrario, es una familia porteña, ya de varias generaciones radicada en Argentina, con un profundo amor a la patria, sirviendo a la patria desde siempre, desde que tengo memoria, a todos mis tíos. Entonces, si algo lo caracteriza a ellos y que heredo es este gran amor a la patria también. Pero hay algo que los une, y eso es muy lindo, y no es solamente el matrimonio de mis padres, sino es la fe. La fe en Argentina, distinto de estos pagos colombianos, es una fe, yo creo que un poco más apagada, no es tan práctica como se ve acá en Colombia o en el resto de Latinoamérica tal vez, pero me animo a decir que supera en este país y en tantos que he visto por mucho la devoción que le tienen a la Virgen María. Yo me animo a decir, Argentina no es un país católicamente practicante, pero sí es profundamente mariano, y uno lo puede ver en tantas peregrinaciones, en tanta devoción a la Virgen y en manifestaciones populares. Entonces, mis primeros años de vida un poquito cuentan esa historia, criado en una familia normal, argentina, como le digo, la mayoría somos nietos de inmigrantes también, entonces en cada casa un poquito se viven por ahí un poquito distinto ciertas costumbres y eso, pero otras no. Fui a un colegio católico, un colegio de donde tengo mis amigos, que mantengo varios, la amistad hasta el día de hoy. Pero la verdad, yo creo que es algo que también pasa, que el colegio por ahí en los primeros años no me hizo vivir o experimentar una profunda vivencia o experiencia de fe. Pero sí, más adelante en mi adolescencia ya me voy acercando a esto. Desde chiquito, mucha sensibilidad por la naturaleza, por los animales, es algo que me gustaba mucho. Mis mejores amigos eran mis primos que vivían enfrente, que vivían cerca de casa. Hacíamos muchos campamentos. En mi ciudad tiene las sierras, que son como muy accesibles, uno puede ir caminando, hay lagos, hay bosques, entonces también hacíamos mucho de irnos de campamento, con nada en los bolsillos, hacer una vida más aventurera o salvaje. Un poquito mi familia materna es la responsable de esto porque así han vivido también ellos. Y eso es algo, una hermosura de la infancia, ¿no? Que atesoro y que también quiero como hoy vivir y enseñarle a mis hijas. Bueno, un suceso importante en mi historia es que como a los 7 años papá se va de casa, se va, porque empezó una nueva vida con otra mujer en Buenos Aires, entonces se va de mi ciudad y hay que reconocer que a partir de ahí la relación con él prácticamente se acabó. Mi papá en los 7 años anteriores era un papá muy presente, jugaba mucho con nosotros, nos hacía morir de risa y era mucho el desconcierto, ¿no? Como de un día para el otro, como no supimos más de él. Obviamente mamá por ahí por cuidarme muchas cosas no me la había contado, pero bueno,
por ahí no sufrí mucho como mis hermanos mayores por conocer todas las razones que había pasado, pero sí por la ausencia, incluso por esta falta por ahí de comunicación de qué está pasando, que la cabeza del hogar se ha ido. Entonces, a partir de ahí yo creo que empiezo a experimentar un poquito algo que me va a acompañar hasta mi conversión, es como cierta soledad que empieza ya en el hogar, que luego también lo empiezo a vivir, por ejemplo, en la escuela, en los entornos donde me movía. Y también algo que menciono como esto viene más desde la filosofía, ¿no? Un aburrimiento existencial, es decir, sí, tenía mis primos que eran como mejores amigos, hacíamos campamentos, todo esto, pero en el fondo había como algo insaciable, como que yo podía llenarme de cosas, o en ese común era muy común, creo que es algo tan generacional, ver mucha tele, pero o sea, nada me llenaba en el fondo. Bueno, siguen pasando los años, y cuando ya empieza la adolescencia, ahí empiezo a conocer a mis amigos con quienes mantengo la amistad hasta ahora. Empezamos a salir mucho a andar en bici, a recorrer, incluso a hacer ya trayectos más largos en bicicleta, una hermosura lo que es la amistad y la adolescencia sana, entre comillas, ¿no? Pero un hecho particular que pasó es que un día se ausentó durante varias semanas una profesora de biología del colegio y nos hace las suplencias el profesor del laboratorio que estaba como encargado del laboratorio del colegio. Y él, la primera clase, en vez de darnos lo que le tocaba dar, nos habló de una fundación de la que él era parte, que él había comenzado, que se llama Pachacamac, que estaban apadrinando escuelas indígenas en el norte del país. En el norte del país sería Argentina, prácticamente en la esquinita, límite entre Bolivia y Chile, como al oeste, al noroeste, argentino, en la quebrada Humahuaca. Bueno, a mí me prendió fuego y dije, wow, qué bueno. Y además no terminaba ahí la historia. Decía, nos juntábamos todos los sábados, en tal lugar, en Tandil, y hacemos voluntariados, ayudamos, no sé, a gente de escasos recursos, a ancianos, no sé, a cortar el pasto, no sé, a que comiencen emprendimientos, no sé, familias que así lo necesitan, etcétera. Muy vinculado con toda, claro, el movimiento de desarrollo social que hay en mi ciudad, que es muy bueno. Entonces, con 5 amigos dijimos, vamos. Entonces, fuimos, perseveramos 3. Y claro, el premio como por perseverar y por involucrarte era poder ir a estas misiones. Es importante decir que esta fundación tenía sus raíces en el movimiento franciscano, en el Jufra, porque él era como laico seglar de la orden franciscana. Entonces tenía mucho la espiritualidad franciscana, pero una espiritualidad, pero no es practicante. O sea, teníamos el santo patrono, teníamos la misa de envío, pero no es que, se nos pedía una misa dominical, una confesión, no. Pero era interesante porque mucha gente, entonces era muy lindo el grupo porque era muy, muy variado. Y tuve mi primera oportunidad a los 15 años de ir como en mi primer viaje solo, o sea, sin ningún familiar, a la otra punta del país, que son como casi 2.000 kilómetros. Fue en una combi, le llamamos nosotros, como casi un día entero viajando, más de 20 horas, hasta llegar a este lugar. Y ahí que me esperaba, además del voluntariado, de la misión, de construir con adobe un complejo educativo, de hablar con la gente, conocer esta cultura del país muy, muy linda, muy, muy andina, estaba Dios esperándome. Estaba Dios esperándome de una manera como Él sabía conquistarme a mí, que era por medio de la belleza de la creación. Yo siempre fui muy sensible a la naturaleza, a los animales. A los 7 años, durante como 2 meses fui vegetariano, o sea, para hacer una idea esta sensibilidad. Después, me di cuenta que no podía. Y entonces dije,
hay algo detrás de esto. Tan fuerte fue esa primera misión de 15 días donde trabajamos de 7 de la mañana a 7 de la noche, un trabajo es como un trabajo como el rubro de la construcción, o sea, no paramos sino para almorzar, no íbamos a turistear, como se dice, o a conocer pueblos, sino lo que era el camino de ida y de regreso, ¿no? Pero sin duda, bueno, Dios me habló en esa belleza. La Quebrada de Humahuaca es una zona árida del país, es muy turística, porque tiene, bueno, cerros de muchos colores, ¿no? Cerros verdes, violetas, naranjas, rojizos, una belleza, ¿no? Como en este desierto ver estas pinceladas, ¿no? que Dios dio en el momento de la creación. Pero bueno, me volví con el corazón conmovido sin saber que Dios estaba detrás de todo esto. ¿Cómo se tradujo eso? Que hasta los 6 meses que no tardé en volver a ese lugar de misión, todas las noches, y no hubo noche que no, soñaba con ese lugar, y cada vez que pensaba en ese lugar, cada vez que soñaba con ese lugar, como el corazón me vibraba. Claro, yo pensando que era el lugar, y dije, bueno, el día de mañana viviré allá y seré feliz todo lo que me quede de vida. Era lo que me esperaba en ese lugar. Dios había preparado como ese altar de encuentro para encontrarse conmigo personalmente. Se dio en la segunda misión. Entre la primera y segunda misión me invitan a un retiro espiritual, algo así como un retiro de conversión que organizaba la congregación de hermanos que tenía delante mi colegio, el Colegio San José de Tandil. Y bueno, fue muy lindo porque yo me sumé como diciendo, uy, qué bueno, un viaje a Córdoba, es también a 1000 kilómetros de mi ciudad, en el interior del país, un lugar con serranías, que yo digo, eso es precioso, todo lo que es relieve de montañas me gusta mucho. Y van mis amigos, entonces bueno, qué mejor plan. El retiro en Argentina se usa mucho, se llama Pascua Joven, es como un retiro impacto para adolescentes. A partir de ahí, yo digo, de ese retiro no me dio una conversión profunda, pero empecé como a recuperar ciertas prácticas de fe que por ahí en mi infancia he tenido. En mi infancia habíamos ido a misa regularmente, pero si no íbamos un domingo como que no pasaba nada. Para mi primer comunión yo la había disfrutado mucho, pero terminó la comunión y no es que volví a misa los domingos. Pero en este retiro, como dije, bueno, hay que hacer algo más con Dios. Dios estaba en mi vida, pero estaba como a un costadito. Entonces, bueno, lo voy a poner un poco más al centro de mi vida. Pero todavía no había sido una conversión total. Pero bueno, con estos amigos fundamos un grupo misionero en mi colegio, donde nos empezamos a reunir una vez por semana. Y bueno, Dios se iba metiendo en las charlas, en las reflexiones, en la amistad. Pero les digo, hasta ahí. Cuando vuelvo a mi segunda misión en Jujuy, Dios se valió de signos sensibles para darse a conocer, para decirme, acá estoy y soy yo quien te está llamando, y te necesito. Necesito que lleves mi palabra y mi belleza al mundo que te rodea hoy. No me lo dijo con esas palabras, me costó mucho tiempo entenderlo, descifrarlo, pero bueno, particularmente también fue ciertos sueños que tuve esos días, ciertas sensaciones físicas que luego las he podido experimentar mucho, por ejemplo, en santuarios marianos. Pero bueno, particularmente si hay algo fue esto, que es lo que quiero compartir. Salimos a caminar, a ver un nacimiento de agua, como que de abajo de la montaña salía de la nada agua. Bueno, fuimos el paseo, súper lindo, y cuando estamos volviendo, les digo, un clima muy árido, donde llueve muy poquitos días al año y estamos en la estación seca, o sea que no iba a llover hasta el verano, faltaban varios meses de lluvia todavía. En medio del camino un brote de trigo.
un brote de trigo de esta altura que lo guardé durante varios años. Cuando yo lo veo, pienso, uy, qué loco, cómo habrá llegado acá la semilla, y sigo caminando. Y una de las personas del lugar que nos había llegado este nacimiento de agua, que se llama Abraham, lo agarra y me lo da. Y le dije, sí, ya lo vi. Y me dice, no, es para vos. Bueno, lo agarro. Y cuando llegamos al lugar donde dormíamos, donde trabajábamos, dije, bueno, ¿dónde lo llevo para que no se me deshaga? Yo era muy de llevarme una piedra, una flor, una hojita. Dije, bueno, ¿dónde lo guardo? Y bueno, providencialmente yo había llegado a un evangelio, no porque lo leyera, pero como ya estaba un poquito en los caminos de fe, dije, bueno, esto tiene un valor que todavía desconocían, pero no ocupa mucho espacio en el bolso, y lo había llevado. Lo abro por primera vez en varios días que lleva en misión, y cuando abro dice la parábola del sembrador. Entonces la leo como si nunca la hubiese leído y dije, wow, qué certera la palabra para mí hoy. Y ahí viene mi oración como inmediata: Señor, yo quiero ser tierra fértil. Y ahí quedó. Cuando vuelvo de la misión, voy ya con el corazón muy conmovido por esto que me había sucedido, por un sueño particular, por ahí ciertos signos sensibles. Como dije, detrás de estos paisajes está el autor. Es lo que la teología llama la revelación natural, y se da muchas veces en la historia, sobre todo en pueblos que no tienen cultura cristiana, que Dios se revela por medio de sus criaturas o por medio de la creación, y Dios me había dado esa gracia. Ahí sí, yo digo, no sé por ahí particularmente qué momento, si fue este suceso, pero a partir de ahí dije, ya entiendo. Ya entiendo por qué todas las noches soñaba por este lugar, ya entiendo por qué este amor por la creación, que una amiga me dijo muchos años después, cuando estábamos en la cordillera de los Andes, en un retiro, me dice, ¿sabes por qué contemplamos tanto las montañas, que son estáticas, que no se mueven, y podemos estar horas y horas viendo un paisaje? Porque está totalmente haciendo la voluntad de Dios, ¿sí? Porque no hay como intervención humana que altere su curso. Todo lo que estás viendo, este paisaje natural, lo que uno ve, no sé, en un parque nacional, en una reserva natural, cuando uno ve una montaña nevada, cuando uno ve el océano, no sé, sin gente, cuando ves el horizonte, el atardecer, todo ese trozo de la creación está haciendo la voluntad de Dios, ¿sí? Y qué lindo cómo la santidad atrae y arrastra, ¿no? Esas personas que uno dice, wow, cuánto bien está haciendo con su alma, con su vida, con su testimonio. Bueno, entonces, cuestión que cuando vuelvo a mi ciudad, voy a hablar con uno de los consagrados de mi colegio, que está a cargo de nuestro grupo misionero, y yo medio como anecdótico, pero diciendo, a ver, Dios pasó a ser el centro de mi vida, te tengo que contar algo que me pasó en la misión. Cuando le cuento, él me dice, ¿y eso qué día te pasó? Y le dije, mirá, lo anoté, no me acuerdo ahora, pero era tipo un martes 18 de julio. Y me dice, ¿sabés qué evangelio tocaba ese día? La parábola del sembrador. Un escalofrío tuve ahí por todo el cuerpo, y dije, ¿de verdad Dios se fijó en mí, tuvo ese detalle conmigo? O sea, detalle que se valió, a ver, de mis manos, cuando abrí el evangelio, de las manos de este Abraham que me dio el brote de trigo, de la semilla, que uno vaya a saber cómo llegó ahí. Pero en verdad dije, uy, Dios me está hablando, y en serio. Y quiero terminar con esto, en este primer testimonio que va a tener para más, que algo que se dio en mi vida particularmente, bueno, dos cosas. Una es que este llamado, esta conversión vino unida a un llamado vocacional, es decir, en el momento que Dios pasa a ser el centro de mi vida, fue poner mi vida en su mano y decir, haz de mí lo que quieras, haz de mí lo que quieras. Y segundo, que yo creo que esta ausencia paterna, que eso da también para hablarlo en otro episodio, esta ausencia paterna, si bien puede dejar muchas heridas, creo que por dentro tenía una sed, un vacío que hizo que Dios
fácilmente ocupe ese lugar y lo sane completamente, ¿no? Entonces, bueno, un poquito es lo que eso quería compartir hasta el día de hoy. Yo quisiera saber a los que nos escuchan si también tienen para compartir o para decirnos. Es lindo también conocer el testimonio de otros y recordar lo que Dios va haciendo en el corazón. ¿Cuál fue aquel momento o aquel lugar donde Dios te habló y vos pudiste abrir los ojos y como despertar de un gran sueño y decir: soy todo de Él, Dios me ha hablado, esta es mi conversión, ¿sí? Bueno, así que los invito a seguir escuchando nuestros testimonios, donde bueno, vamos a poner énfasis en distintas cositas ya para ir acercándonos más a esta realidad actual, pero el camino es muy largo, así que espero que tengan paciencia y si se animan a seguir escuchándonos. Dejamos todo esto para que Dios obre en nuestros corazones. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga, queridos, y hasta la próxima.